incluso pueden eh, encontrar mi LinkedIn, ¿no? Y con eso también pueden contactarme y ver un poquito más de mi experiencia profesional. Yo actualmente tengo unos 12 años de experiencia profesional, de los cuales el 80, casi 90% de mi carrera está dedicada a la parte de datos, ¿no? Ya sea a nivel de plataforma de datos, administración, implementación de tecnologías orientadas a datos. Y en los últimos 7 años me he estado más que todo orientando en temas de analítica de datos y ahora pues ya hace unos 2, 3 años en todo lo que es gestión y gobierno de datos. Entonces, digamos que dentro del mundo de analítica de datos hay dos universos, ¿no? El primer universo es la parte técnica, donde uno conoce de herramientas de software que te permiten desarrollar dashboards, indicadores, soluciones de inteligencia de negocios, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que empecé yo trabajando en ese sector, ¿no? Pero ya cuando empiezas a relacionarte, en este caso, digamos, roles más de gestión, más de dirección de equipos de trabajo, que son los que usualmente necesitan ese tipo de soluciones, ¿no? Empiezas a conocer un poco más de gestión. Entonces, es ahí donde me empiezo a especializar un poco más en ese mundo de la gestión de datos, en la gestión de indicadores, en la parte de gobierno de datos, ¿no? Y empiezo a certificarme en OKR, que es lo que vamos a ver también, como les digo, el día de hoy, ¿no? Y es de ahí donde nace esta primera conferencia, donde básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo podemos elaborar indicadores de gestión, ¿no? Digamos, o los famosos KPIs, conocerlos en sí, ¿no? ¿Qué es un KPI? ¿Cuándo estamos hablando de KPIs? Y cómo a través de una metodología, digamos así, un poco más ágil, ¿no? Como son los OKR, podemos gestionarlo y tener resultados mucho más eficientes dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces, sin más ni más, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Igual estamos atentos a cualquier pregunta, consulta que pueda haber dentro de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, Patrick Leoncini nos dice, ¿no? Si pudiera ser que todas las personas de una organización remaran en la misma dirección, podrías dominar cualquier industria, cualquier mercado, contra cualquier competencia en cualquier momento. Y eso es algo muy cierto y es muy importante. En las organizaciones, digamos, empresas o diferentes sectores, incluso si lo quieres llevar de un lado académico o un lado personal, un lado familiar o un lado organizacional, eh, muchas veces las personas tendemos a no trabajar en equipo eficientemente, ¿no? Muchos de nosotros tratamos de, eh, digamos, hacer nuestras propias actividades pensando en lo que para nosotros sería lo mejor, ¿no? Y eso genera, pues, individualismos dentro de las operaciones de las organizaciones y el objetivo que se traza, en este caso la empresa o la organización, no llega a ser tan eficiente en esa parte. Entonces, Patrick nos dice, ¿no? Si yo pudiera hacer que todas las personas de una organización remaran a la misma dirección, si todos pensaran igual, si todos trabajaran sobre un mismo enfoque, si todos pudieran trabajar sobre un mismo objetivo, ¿no? Es una organización que va a ser considerada muy fuerte, va a ser predominante en el mercado, va a evolucionar y cambiar rápidamente, ¿no? Y sobre todo, pues va a poder liderar y consolidarse dentro de cualquier industria en la que se empiece a trabajar. Entonces, esto viene de un lado en el cual, a través de Patrick, pues lo que hace es, dice, ok, gestionemos, ¿no? Indicadores, gestionemos objetivos y hagamos que esos objetivos, pues, sean, digamos, eh, concientizados dentro de las organizaciones, ¿no? Y es ahí donde viene este primer concepto, que es lo que quiero empezar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver
5 puntos, exactamente. ¿Ok? Algunos con conceptos y definiciones un poquito más sencillas, ¿no? Y luego vamos a ir, digamos, creciendo un poquito más la complejidad dentro de estos conceptos. Ahora, hablar de gestión de indicadores, hablar de OKRs, ¿no? Es algo bastante amplio que no lo podríamos tocar pues en una mañana entre un par de horas, sería muy, muy complicado. Entonces, el objetivo, y esa es una palabra que vamos a ver durante toda la charla, ¿no? El objetivo, es que ustedes tengan conceptos claros de ciertos puntos que se necesitan para poder aplicar los OKRs, ¿no? Porque hablar de OKRs, repito, es por lo menos hablar un par de días, es manejar muchos conceptos sobre agilidad, sobre management 3.0, etcétera, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a hacer como que una pequeña introducción, ¿no? De cómo son los indicadores y cómo funciona a alto nivel esta metodología y cómo yo hoy día podría de repente no ser un experto en OKR, pero sí poder empezar a ver las cosas de manera diferente dentro de mi equipo, dentro de mi organización. ¿Ok? Es una charla que no es para nada técnica, o sea, aquí no vamos a ver softwares, no vamos a ver soluciones de cloud computing, ni big data, nada. Es una charla totalmente orientada a un enfoque de gestión que lo podemos hacer nosotros en nuestro día a día en cualquier organización que nos encontremos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué medimos? ¿No? Si nosotros nos ponemos a pensar, nuestro día a día incluso se basa mucho en medidas, ¿no? O sea, si voy al supermercado, eh, los productos que muchas veces adquiero, no todos, muchos son por unidades, pero a pesar que tenga una unidad de un producto, todos tienen una medida, ¿no? En litros, en kilos, ¿no? Dependiendo del artículo, tiene una medida. Entonces, yo cuando voy al supermercado, cualquiera de nosotros, ¿no? Usualmente ya incluso, eh, digamos, de manera natural sabemos que tenemos que comprar, no sé, pues un litro de aceite, ¿no? No compramos 2 litros de aceite, no compramos 5 litros de aceite, no, sino compramos un litro de aceite, ¿no? Y ese litro de aceite lo compramos cada, no sé, pues 2 semanas. Entonces, ¿por qué compramos un litro de aceite y no compramos más? ¿No? Entonces, ¿por qué sé que es un litro de aceite? Porque yo ya tengo una medida, o sea, dentro de mi casa, ¿no? Dentro de la familia, dentro del hogar, sabemos que ese litro de aceite nos va a servir, ¿no? Para un tiempo determinado. Cuando estamos en el auto y vamos manejando o simplemente vamos como pasajeros y vemos el panel de control del chofer, ¿no? Él está lleno de indicadores, si lo queremos llamar así, ¿no? Tiene su velocímetro, sus, digamos, 2 puntos, ¿no? El velocímetro, ¿no? Para saber a qué velocidad está yendo y el nivel de combustible que tiene el automóvil, ¿no? Entonces, esas medidas, ¿por qué él necesita medir tanto la velocidad y el nivel de combustible? El nivel de combustible lo necesita saber para saber en qué momento, ¿no? Él debería echar gasolina, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Y la velocidad es para saber, ¿no? Oye, a cuánto estoy yendo en este tramo, ¿no? Y saber, por ejemplo, hay reglas de tránsito que te permiten ir a 80 kilómetros, 60 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera, ¿no? Y él va sabiendo cuándo acelerar y al momento de acelerar va a decir, no, estoy acelerando mucho, freno un poco, y eso le va a permitir, pues, tomar decisiones. Ahora con la pandemia, ¿no? Se hizo muy común que nos midan la temperatura, ¿no? A un centro comercial te miden la temperatura. ¿Y por qué nos miden la temperatura? ¿No? ¿Por qué nos miden la temperatura? Porque quieren saber si es que tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Si tuviéramos fiebre, no deberíamos entrar a un establecimiento. ¿Por qué? Porque posiblemente podríamos tener COVID, ¿no? Eso fue una medida que tomó el MINSA, ¿no? Oye, si tu temperatura es alta, ¿no? No puedes entrar. Entonces, nosotros medimos, ¿no?
Y muchas veces esas mediciones que hacemos en cualquier lugar, en cualquier momento, nos brindan, digamos, o tendemos nosotros a tomar decisiones con lo que estamos viendo, ¿no? Oye, si yo peso esta bolsa de papas y pesa más de 1 kilo, digo, no, esto es mucho, ¿no? Para la casa es mucho, tengo que quitarle algunas papas para que sea lo correcto en la casa, ¿no? Oye, no, hay muy poco peso, ¿no? Medio kilo no nos va a alcanzar, hay que echar más papas. Entonces, tomamos decisiones en base a lo que estamos midiendo. Entonces, pero no solamente tomamos decisiones cuando estamos midiendo, sino la medición nos brinda estos 3 puntos claves, ¿no? Nos da seguridad, ¿no? La medición en una empresa o en nuestro día a día nos brinda seguridad. Oye, no tengo fiebre, ¿no? No tengo fiebre. Estamos seguros de que no tenemos fiebre. Nos da eficiencia, ¿no? Nos da eficiencia porque de repente al momento de, ya no del día a día, pero sí a nivel organizacional, nos estamos midiendo y, oye, estamos vendiendo muy poco, hay que generar ofertas, hay que generar, no sé, alguna campaña o alguna promoción para poder sacar o rotar este producto, o sabes qué, hay que hacer esta actividad para poder mejorar los ingresos, etcétera, ¿no? Nos da eficiencia, porque sabemos que el indicador de, digamos, del saldo actual de la empresa es bajo, ¿no? Y nos genera desarrollo porque obviamente al tomar decisiones en las organizaciones, tenemos que generar cambios, ¿no? Para llegar a generar, para querer subir, por ejemplo, el volumen de ventas, ¿no? Tenemos que generar cambios y esos cambios generan desarrollos organizacionales. Entonces, medimos, ¿no? Creo que individualmente como personas, ¿no? El punto o el factor clave es que nos da seguridad, ¿ok? Nos da seguridad. Y a nivel organizacional nos da seguridad, nos da eficiencia y nos da desarrollo. Como comunidad igual, ¿no? O sea, digamos, el Estado a nivel de las políticas que genera, ¿no? Las políticas que se van generando muchas veces están asociadas a indicadores, ¿no? El PBI, por ejemplo, es un indicador bastante fuerte y eso permite generar diferentes políticas de desarrollo dentro de la población, ¿no? Entonces, estamos midiendo algo, ¿por qué? Porque necesitamos generar desarrollo, ¿no? Entonces, eso es un poco el por qué medimos, ¿no? Ahora, repito, si lo llevamos al lado organizacional, ¿no? Aquí hemos hablado, por ejemplo, del lado personal, ¿no? Individual, pero ya en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Las mediciones ya no se basan en un termómetro, ¿no? En un velocímetro, ¿no? No se basan en una balanza, se basan en indicadores o en dashboards, ¿no? O en gráficos de líneas o de barras o tacómetros, ¿no? Que nos permiten ver cómo estamos avanzando y no solamente cómo estamos avanzando, cómo estamos trabajando versus ya sea nosotros mismos en un tiempo pasado o cómo nos estamos comportando dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Dentro de nuestro, digamos, dentro de la sociedad o dentro de nuestra competencia incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un gráfico, ¿no? Que te permite comparar eh, ventas dentro de dos países, ¿no? Dentro de México, dentro de Colombia, y el promedio en México y el promedio en Colombia, ¿cuál es, no? Entonces, para saber cómo se va manejando el volumen de ventas en cada uno de esos países que tenemos en el tiempo y nuestro volumen de ventas que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, si empezamos a ver que en México hay un pico y de ahí las ventas empiezan a bajar, en Colombia también, entonces, y están por debajo del promedio de ventas que hemos tenido, entonces ahí algo está pasando, ¿no? Entonces, empezamos a medir, ¿no? Y, y estamos seguros, cuando medimos estamos seguros de cómo estamos, ¿no? Estamos seguros de cómo estamos, de cuál es nuestra situación actual, pero también empezamos a ver, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí, ¿no? Hay que ver un poco si es que estamos vendiendo mal o si las personas que están vendiendo no son las eficientes, ¿no? Entonces eso es algo que nos permite tomar decisiones, ¿no? Para generar también desarrollo dentro de la organización, ¿ok?
Para mejorar un poquito y no se me vaya a, digamos, a caer un poco la línea de internet, voy a apagar mi cámara, por favor. Ok, gracias. Listo. Por ejemplo, para medir la eficiencia de mi ancho de banda, ¿no? Tengo que tener algún software o alguna herramienta que me permita ver si mi ancho de banda está bien o está bajo, ¿no? Para saber si también estoy dentro de, o mi ancho de banda es el correcto para poder hacer la charla, ¿no? Entonces, estamos midiendo constantemente en nuestro mundo. Entonces, cuando hablamos de medir, ¿no? Cuando estamos hablando de mediciones, empieza un mundo dentro de las organizaciones que son los famosos KPIs, ¿no? Indicadores claves de desempeño, ¿no? Entonces, estos KPIs, ¿qué son? ¿Qué significan? ¿No? Los KPIs son los signos vitales de una organización. Y el continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diferentes síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo, vamos a olvidarnos de las ventas, porque las ventas, digamos, es lo más común, ¿no? Y siempre hablamos de ventas. Llevémoslo por el lado, por ejemplo, del lado institucional o el lado educativo, ¿no? Oye, estoy viendo que el promedio de calificaciones de los 3 últimos años dentro de mi escuela o dentro de mi universidad, ¿no? Está eh, bajando, ¿no? En 3 puntos o en 3 puntos porcentuales, ¿no? Entonces estoy teniendo un decrecimiento de qué? Del promedio de notas de mis estudiantes. Entonces, ahí tengo un indicador, ¿no? Un indicador en este caso sería las notas o el promedio de notas de todos los estudiantes que hay en la institución. Entonces el KPI lo que hace es, te dice, oye, tu promedio de notas en tu historia, en el histórico de tu vida institucional, es de 14 o es de 13 ya, ok, es de 13. Ese es el promedio global de todos los últimos 5 años, es de 13. Y estamos viendo que en este año 2020 ese promedio está bajando a 12, ¿no? Entonces, tienes un promedio global que es como que una meta, ¿no? Y tu meta es llegar a 13 siempre todos los años, porque si no llegamos a 13, pues estamos mal, ¿no? Entonces, imagínense que estemos en 10, ¿no? O sea, siempre tenemos que comparar contra algo. Entonces, ahí tenemos un indicador, ¿no? O un KPI que nos permite ver la eficiencia de cómo están actuando nuestros estudiantes. Ahora, el estudiante de manera individual tiene un KPI, que es que es su calificación, ¿no? Y su calificación es, oye, si saco más de 13, apruebo el curso. Y si saco menos de 13, pues tengo que ir de repente a una recuperación, ¿no? Y si saco menos de 10, pues estoy perdiendo el año. Entonces, tiene, ¿qué cosa? Tiene indicadores claves de desempeño de su formación estudiantil. Entonces, tiene un KPI. Los KPIs están presentes muchas veces en algo tan usual de nuestro día a día, pero que no lo conocemos como tal, ¿no? Otra función de los KPIs, ¿no? En otro entorno, por ejemplo, en el entorno de salud, ¿no? Es, por ejemplo, evaluar el nivel de mortalidad, ¿no? Entonces, existen registros de todas las defunciones que hay en el Perú, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es evaluar, ¿no? Oye, el porcentaje o el nivel de mortalidad del Perú en los últimos 5 años es del, no sé, pues 3% o el 1,5%, esa es la mortalidad anual, promedio, ¿no? Y estamos viendo que con el COVID ese indicador, pues, creció demasiado, ¿no? Ese indicador o ese KPI buscamos que muchas veces no crezca demasiado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una mala señal que el valor de ese indicador pues crezca demasiado, porque está muriendo mucha gente y si está muriendo mucha gente es porque posiblemente haya una mala gestión dentro del sistema de salud. Entonces, estoy viendo indicadores claves de desempeño a nivel de salud, ¿no? Entonces, esos indicadores son los que muchas veces tienen las empresas y
invierten incluso mucho dinero y mucho capital en poder implementar ese tipo de soluciones. Y en mi caso, personalmente, muchas veces me dicen, Germán, ¿sabes qué? Quiero tener dashboards porque quiero medir la productividad de mi organización o de mi empresa, ¿no? Ok, genial. Vamos a medir. ¿Qué quieres medir? Y ahí viene un gran problema, ¿no? Que nosotros conocemos los KPIs. Yo personalmente, técnicamente, puedo desarrollarte diferentes KPIs. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo que conocer la fuente de datos, ¿no? La fuente de datos de repente está en mi sistema de notas de los estudiantes, o el tema del indicador de mortalidad lo puedo sacar del SINADEF, ¿no? Entonces, yo técnicamente puedo explorar y ver si la fuente de información existe, pues puedo desarrollar ese indicador, ¿no? Pero un problema muy común que ocurre en las empresas, en las organizaciones, es que yo les pregunto, ¿no? ¿Qué quieres medir? No, pero tú dime, ¿no? Por tu experiencia, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hay organizaciones que quieren tener esto implementado, ¿no? Y tener un televisor, ya están pensando en comprar un televisor o una pantalla de 50 pulgadas, 80 pulgadas, ¿no? Y tener ahí sus dashboards con colores y con animaciones y medirlo, pero cuando les preguntas, ¿no? ¿Qué quieres medir o a dónde te quieres enfocar, ¿no? ¿Cuáles son tus KPIs? No los tengo. Y ahí empiezan recién a construir sus indicadores claves, ¿no? Sus KPIs. Y es ahí donde viene, pues, eh, un poco el origen de esta charla, ¿no? Es, oye, ¿y cómo desarrollo esos KPIs? Si yo ya sé que en mi día a día es común y es usual estar midiendo todo lo que pueda, ¿no? ¿Cómo puedo construir esos KPIs o de dónde nacen esos KPIs? Entonces, ahí viene asociado el concepto de objetivos versus metas, ¿ok? El concepto de objetivos versus metas. Los objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una persona y su objetivo es llegar aquí, donde está la banderita roja, ¿no? Ese es su objetivo. Entonces, los objetivos en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, se basan por dos conceptos claves, que es la misión y la visión de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces ocurre en algunas organizaciones o de repente en empresas pequeñas sobre todo, ¿no? O también en instituciones un poco grandes? No tienen definido o no tienen claro la misión y la visión. Entonces, si tú no tienes clara la visión y la misión de la organización, es muy complicado que tú tengas objetivos claros, ¿ok? Entonces, los objetivos nacen de la visión y la misión, ¿no? La visión de la empresa es ser líderes a nivel educativo en el Perú. ¿Ok? Esa es la visión de la empresa. ¿Cuáles son tus objetivos para llegar a esa visión? No, porque queremos ser los mejores en el Perú. Sí, pero ¿cuáles son tus objetivos generales para poder llegar a ese punto, ¿no? A esa visión. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Pucha, no, eso no lo tengo escrito, ¿no? Pero sí, yo creo que si tengo los mejores profesores dentro de la región, puedo llegar a eso. Ok, está bien, eso puede ser un objetivo. Contratar los docentes más calificados dentro de la región, ok, eso puede ser un objetivo, ok. Entonces, tienes que crear tus objetivos o tener claros los objetivos de la organización para poder hablar de KPIs o para poder hablar de indicadores. Y eso es algo que muchas veces no pasa. ¿Ok? ¿Y qué es una meta? Una meta es decir, oye, llegué a este punto, ¿no? Llegué a este punto, sobrepasé este punto, saqué más de 13, aprobé. Hemos vendido una cuota de, no sé, pues de 200.000 soles este mes. Ok, la meta de cuánto era? De 150.000. Ok, genial, pasé la meta. Entonces la meta es un indicador o un valor o un objetivo, pero un objetivo muy específico, ¿ok? La meta es un objetivo, pero es muy específico, pues. ¿Por qué? Porque se basa en alcanzar algo medible.
algo cuantificable, ¿no? La meta es, oye, hoy día o este mes necesito llegar a instalar 20 licencias del software que estoy vendiendo. Esa es mi meta mensual, ¿no? Entonces, si yo estoy en 18, no llegué a la meta. Y eso me genera un reflejo. No estoy yendo bien. Oye, vendí 22 licencias, sobrepasé la meta. Entonces, puedo estar bien. Pero ¿qué pasa si mi meta es de 20 licencias y este mes he vendido 45 licencias? He sobrepasado la meta y eso posiblemente se esté dando porque la meta no está correctamente definida. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. ¿Cómo se definen las metas? Dentro de la parte analítica de datos, ¿no? Nosotros, y dentro de la parte estadística, porque esto al final nace de la estadística, ¿no? La manera más certera de poder definir una meta es sabiendo el comportamiento histórico de lo que estás midiendo, ¿no? Quiero medir, quiero saber la meta de mi venta hace 5 años. No, quiero saber cuál es la meta de mi venta para este siguiente trimestre. Ok, ¿cómo has vendido en los últimos 5 años? ¿Cuál es tu promedio de ventas en los últimos 5 años? ¿No? Hablamos un poco de regresión lineal, y eso te genera una tendencia, entonces eso te permite definir una meta. Y la meta al final está asociado a un indicador, que es un KPI, ¿no? Necesito vender 100 bolsas de cemento, ¿no? Este mes. Entonces, los objetivos son un poco más tácitos, ¿no? Es un poco más como que, oye, yo deseo llegar a ser la empresa más fuerte del mercado en mi sector, ¿no? Entonces puede ser un objetivo. Pero muchas veces también empiezan a nacer objetivos específicos, ¿no? Los objetivos específicos es, ok, necesitamos capacitar a los trabajadores para mejorar la productividad de la organización, ¿no? Quiero ser líder en ventas de mi organización o líder de ventas dentro de la ciudad donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos específicos es contratar personal calificado, ¿no? O contratar personal altamente calificado. Otro puede ser contratar personal, en este caso, con cartera altamente calificada, ¿no? Ya ahí defines la forma en cómo contratas tu personal. Pero otro objetivo es capacitar a mi empresa o a mis colaboradores de la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ser más eficientes. Y si ellos son más eficientes, pues obviamente la productividad va a mejorar. Son objetivos. La meta es más como que medible, ¿no? Es cuantificable. Entonces, y aquí vemos un caso, ¿no? Un objetivo, por ejemplo, incrementar las ventas mensuales del sitio en 40% respecto al promedio mensual del 2019. Entonces, tengo claro dónde quiero llegar, ¿no? O sea, quiero sobrepasar las ventas mensuales, ¿no? En 40%. Ese es mi objetivo, incrementar, ¿no? Incrementar las ventas mensuales del sitio en 40% respecto al promedio mensual del 2019. Lo estoy comparando con algo del pasado, ¿ok? Ese es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es, por ejemplo, terminar mi proyecto de construcción 5 días antes o 30 días antes de todos los proyectos que he tenido en el 2019. Entonces, es un objetivo, incrementar, aumentar, reducir, ¿no? Son verbos usualmente que están dentro de los objetivos. En cambio, mi meta es para poder llegar a ese punto de incrementar mis ventas mensuales, mi meta es tener ventas en 1.4 millones de soles mensuales. ¿Ok? Para poder llegar a ese objetivo, o para poder llegar a un objetivo, mi meta es de ventas en 1.4. Así de frío, ¿no? Es un número, un valor, es cuantificable, y eso es lo que yo tengo que alcanzar para poder llegar a mi objetivo. Un indicador clave de gestión o un KPI es una definición
de algo que quiero medir, ¿ok? No es cuantificable, es simplemente, como su nombre dice, un indicador. ¿Qué quiero medir? Quiero medir las compras totales, ¿ok? Quiero medir el valor medio de la transacción. Quiero medir la cantidad de artículos por ticket. Un KPI puede ser, quiero medir el promedio de notas, ¿no?, de los estudiantes. No puedo decir de tal año ni nada, simplemente es qué es lo que quiero medir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero medir? Quiero medir cantidad de alumnos retirados, ¿no?, dentro, dentro del cuarto año de secundaria, ¿no? Entonces, ese es un indicador. Y un KPI target o un objetivo de un KPI es muy parecido a una meta, ¿ok? Es muy parecido a una meta, pero es lo que hace que nosotros día a día sepamos si vamos bien en nuestro indicador o no, ¿ok? Entonces, un objetivo de un KPI está muy relacionado a una meta. ¿Por qué? Porque nos dice 1000 ventas totales. Entonces, la meta de este KPI, ¿no? Mi KPI se encarga de medir cuántas compras he hecho yo hoy día, ¿no? Pero mi meta es tener 1000 ventas totales. Entonces, pero esta no es una meta de la organización, esta es una meta simplemente de este KPI. Por eso que se conoce como objetivo del KPI. Mi valor medio de la transacción, ese valor medio de la transacción es 400.000 soles, por ejemplo. Entonces, si yo estoy por encima de las 1000 ventas totales, pues estoy por arriba de mi objetivo, estoy bien. Si estoy por debajo del objetivo, estoy mal, ¿no? Entonces, pero al final, si yo genero este promedio o sobrepaso las 1000 ventas totales, ¿no? Y mi valor medio de transacción es de 400.000 soles, ¿no? De repente con esos dos indicadores, ¿no? Estoy tratando de llegar lo más posible a que mi meta de ventas en 1.4 millones de soles mensuales se haga realidad. Porque el objetivo de esto de acá, ¿no?, el objetivo de estos KPIs es que lo que yo planteé aquí, la suma de llegar a estos objetivos, de todos estos indicadores, la suma de todo ello es poder llegar a la meta. Y el objetivo de llegar a la meta, ¿no?, o el motor de llegar a la meta, ¿es por qué? Porque quiero llegar a este objetivo. Entonces, cuando diseñamos primero un objetivo, ¿no? Ese objetivo puede tener una o varias metas, y cada una de esas metas pueden tener diferentes indicadores, ¿no? Y cada uno de esos indicadores, y eso es muy importante, el indicador o cada indicador que nosotros tengamos debe tener un objetivo. Porque si el indicador no tiene un objetivo, no voy a saber si estoy bien o estoy mal. No voy a tener seguridad. No lo voy a poder medir, que fue lo que hablábamos hace un inicio, ¿no? No voy a poder medir. Entonces, si yo no puedo medir, no sé si estoy avanzando bien o estoy avanzando incorrectamente. Y si yo no sé cómo estoy yendo, pues al final es imposible que yo sepa si voy a llegar a la meta o no. Y si yo no llego a la meta, definitivamente no voy a llegar al objetivo. Entonces, por eso es que muchas empresas invierten en soluciones de temas de indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es saber cómo vamos. Es una pregunta si eres jefe de grupo, coordinador de grupo, o tienes un grupo a cargo, o perteneces a un grupo, ¿no? Tu líder, tu jefe, tu gerente, siempre va a querer saber cómo vamos. ¿Por qué? Porque en base a cómo vamos, ¿no?, a cómo estamos avanzando, empezamos a tomar decisiones, ¿no? Hay vendedores que dicen, uy, no, ya llegué a mi meta, ya hasta acá nomás, ya los últimos 10 días, no, ya voy a vender lo que pueda nada más porque ya llegué a mi meta, ¿no? Pero si tú ves que faltan 3 días, 5 días para terminar el cierre, el periodo de tu indicador y estás muy debajo de la meta, lo primero que decir, o tomas
acciones un poco más drásticas, ¿no? Tienes que salir a, no sé, trabajar más horas, por ejemplo, o simplemente sabes ya, pues este mes no voy a llegar, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegué a la meta? ¿No? Ya puede ser porque los 5 primeros días estuve de vacaciones, o de repente hubo un desastre natural justo en la zona donde estaba asignada mi cartera, etcétera. Siempre hay factores que nos van a saber responder por qué yo llegué a la meta y por qué yo no llegué a la meta. Entonces, es importante tener eso en claro cuando definimos objetivos, metas, KPIs y objetivos de KPIs. Entonces, esto es gestión de indicadores como tal. Esto es KPIs, ¿ok? Estos tengo que plantearlo en papel y una vez planteado en papel, ya la parte tecnológica es otro cantar, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ya si hablamos un poco de tecnología, yo lo que voy a hacer, yo no voy a ver el objetivo, yo no voy a ver la meta tecnológicamente. Yo voy a enfocarme en el KPI, ¿no? Y tecnológicamente hablando, ¿no? El KPI para mí, las compras totales, ¿dónde está? ¿Dónde puedo obtener este dato? ¿No? ¿Dónde puedo obtener cada uno de estos datos que están en los KPIs? Ah, eso está en mi sistema, eso está aquí, eso está en Excel. Esto lo guardo en tal sitio, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer procesos de automatización para poder actualizar los valores de estos KPIs, ¿no? Y generamos simplemente una meta al KPI con un tacómetro y sobre eso pues vamos viendo si es que va bien o va mal, ¿no? Y hay una semaforización, si es verde, amarillo, rojo, ¿no? Porque tú defines los valores, ¿no? Oye, si es más de 1000 está en verde, si es menos de 1000 está en rojo, o si es más de 400 es amarillo, ¿no? Y si es más de 1000 es verde. Entonces ya tú defines valores, ¿no? Para saber tú mismo cómo estás avanzando. ¿Ok? Y justo un poco con lo del partido de ayer, ¿no? Si lo quieres ver en modo de fútbol, ¿no? La selección nacional, ¿no? A Gareca lo contrata y le dices, Gareca, tu objetivo es llegar a Qatar 2022, ¿no? O sea, esa es la federación, ese es tu objetivo, ¿no? Las reglas de la competencia, ¿no? Generan una meta, ¿no? Digamos, la FIFA define, ¿no? Para ir a Qatar 2022, la meta es quedar entre los 5 primeros de Sudamérica. ¿Por qué? Porque los 4 primeros van directamente al Mundial y el quinto pues va a un partido extra con un equipo de Oceanía, ¿no? Entonces, pero ya hay una meta, ¿no? El objetivo es, claro, llegar a Qatar 2022. La meta es quedar entre los 5 primeros. ¿Cuáles son los KPIs que manejan en la selección? El número de puntos, ¿no? De la tabla y la diferencia de goles. ¿Por qué? Porque puedes empatar en puntos y la diferencia de goles se puede dar o un plus o quedarte en contra. Y por eso que nosotros muchas veces cuando estamos en la parte del mundial, pues todas las veces estamos viendo la tabla y hacemos nuestros pronósticos, ¿no? Entonces, eh, y es ahí donde empiezan a hablar de las matemáticas, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del KPI, por ejemplo, ¿no? El objetivo del KPI nos habla de tener 26 puntos en la fecha 18, ¿no? Entonces, ¿y cómo yo sé que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, voy a, no sé si se puede ver, lo voy a dejar de compartir primero, para estar seguro. Y, por ejemplo, yo aquí trabajé una estadística, ¿no? Entonces me puse a ver, esa es la tabla actual, ¿no? Y empecé a ver diferentes escenarios que pueden haber entre los diferentes partidos de las últimas 3 fechas, ¿no? Y por ahí, de todo lo que vi, de todas las posibilidades que hay, ¿no? Por diferencia de goles aquí que deberíamos fuera, si llegamos a tener un promedio de 26 puntos, ¿no? Estaríamos, ¿no? Dentro del Mundial. Entonces, en la fecha 18, que es la última fecha. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Para poder ir viendo, ¿no? Si nosotros no llegamos a 26 puntos, estábamos fuera del Mundial. Podríamos estar, de repente, si hacemos menos, ¿no? Y por ahí con una diferencia de goles, pero la diferencia de goles que tenemos es tan baja que no nos permite llegar.
Entonces, así funciona la gestión de indicadores, ¿no? Hay un objetivo, una meta, el KPI, que es lo que vamos a ir midiendo constantemente y es lo que Careca está midiendo fecha tras fecha, ¿no? Y él sabe que tiene que tener la mayor cantidad de puntos, ¿no? Siempre su objetivo va a ser pues tener todos los puntos que pueda, pero no siempre eso ocurre, ¿no? Es como en tus ventas, ¿no? Oye, mi objetivo es, o mi meta es vender 5.000 soles al mes, o 3.000 soles al mes, entonces yo tengo que vender promedio 100 soles al día. Y cualquiera puede decir, no, yo sobrado puedo vender 100 soles al día, pero a veces eso no siempre pasa, ¿no? Entonces, si tú no estás midiendo constantemente, entonces no vas a saber cuándo de repente subir el esfuerzo o posiblemente también bajar un poco el esfuerzo. Eso es lo que hacen los indicadores de gestión. ¿Ok? Entonces, antes de empezar OKRs, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran comentar. Ok, no hay preguntas, eso es bueno o malo, ¿no? Para mí es un indicador que puede ser negativo, ¿no? Si no hay preguntas es porque de repente todo está con duda o puede ser que todo esté claro, ¿no? Eh, los que deseen eh, inscribirse para el tema del certificado del evento tienen por favor que registrarse en el formulario que he compartido en el chat, ¿ok? De repente se han inscrito antes, pero no, inscribirte no basta para tener la certificación, sino tienes que haber asistido al evento, ¿no? Entonces, por eso es que es importante poder llenar ese link que les he compartido, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver si es que ha quedado claro y a veces hay formas de poder medirlo, ¿no? Para eso voy a utilizar aquí una pequeña herramienta que es el Jamboard y ustedes puedan escribir algunos indicadores si es que en este caso están conectados en una computadora, ¿no? Si es que están en el celular creo que también aplica, pero no estoy seguro. Ok. Voy a compartir esto de aquí. Ok. Entonces vamos a medirlos ahora ustedes. Voy aquí a copiarles un link en el chat, ok, que dice Jamboard. Y deberían poder ingresar a esta pizarra, ok. Aquí en el Jamboard hay notas adhesivas que son como posits o tickets, ¿no? Tú le das un clic y puedes abrir una nota. Lo que necesitaría es que escriban un objetivo
una meta. No necesariamente tiene que estar asociado el objetivo a la meta, un KPI y un objetivo de KPI. ¿Ok? Un KPI y un objetivo de KPI. Pueden darle un clic y van a poder escribir en este caso, ¿no? Y poder evaluar yo si es que hay ha quedado un poco claro o todavía hay algunas dudas referentes a este punto. ¿No? Aquí hay 4 personas conectadas. De repente si le dan clic a los postings no van a poder, tienen que darle clic aquí, ¿no? Donde dice nota adhesiva, aquí pongan su clic donde está acá, y ahí van a poder abrir un ticket nuevo, o si no, podrían hacerlo aquí, ¿no? En el cuadro de texto. Pueden hacerlo así y escribir acá. Si no, también pueden ponerlo en el chat. Pueden también ponerlo en el chat. Si es que quieren que no sea público, me lo pueden enviar directamente a mí. No hay ningún problema, como mensaje directo, ¿no? ¿Ok? Yo lo voy a dejar ahí para que lo puedan ir agregando, ¿no? No voy a compartir la pantalla del Jamboard para yo solamente poder ver. Bueno, todos ustedes lo van a poder ver. Pero sería interesante que puedan convertir ahí algunos objetivos, algunas metas, algunos KPIs, ¿no? Y algún objetivo de KPI. ¿Ok? Continuamos entonces. Ya hemos llegado a la mitad de la charla, ¿no? Y ya, por ejemplo, en ese caso de Davis, ¿no? La meta, aprender OKR. Entonces, él ya está definiendo, esa es su meta, ¿no? O sea, aprender OKR. Y si yo aprendo OKR, ¿no? Como meta, un objetivo podría ser brindar servicios de consultoría en OKR, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, quiero ser consultor de OKR, ¿no? Y para eso, pues, mi meta es aprender OKR, ¿no? Un KPI sería, por ejemplo, un KPI de aprender OKR, número de horas, ¿no? Número de horas estudiando OKR. Y un objetivo de ese KPI podría ser, no sé, pues 50 horas, ¿ya? Si yo cruzo las 50 horas de OKR, estoy, puedo dar como definido como meta que aprendí OKRs, ¿no? Y si aprendí OKRs, puedo hacer consultorías relacionadas a OKR, ¿no? Entonces, así funciona, ¿ok? Así funciona. Exacto, están poniendo ahí metas, están poniendo objetivos, y eso es muy bueno, ¿no? Eh, ok, el objetivo eh, no es cuantificable, ¿ya? El objetivo no es cuantificable. El objetivo es como un deseo, ¿ya? Yo deseo ser líder en el mercado, ¿no? O sea, como que es más como una visión, ¿no? Entonces, el objetivo es motivador, ¿ok? Necesitamos ser líderes
líderes del sector de ventas de nuestra ciudad. ¿Ya? Eso es un objetivo. Entonces, queremos llegar a ser los líderes, ¿no? Eh, Otro objetivo, por ejemplo, dentro del capítulo mismo, nosotros, dentro del capítulo de Industrial y Sistemas, uno de los objetivos que tenemos dentro del, dentro del estatuto es consolidar y acrecentar los conocimientos técnicos y científicos de los miembros del capítulo, ¿no? Consolidar y acrecentar los conocimientos técnicos y científicos, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Consolidar y acrecentar, crecer, ¿no? Incrementar, o sea, al final es como que incrementar los conocimientos técnicos. No lo decimos incrementar específicamente en un valor, ¿no? Simplemente incrementar los conocimientos técnicos. Entonces, es un objetivo que tenemos, algo, es como una tarea que tenemos que hacer dentro de nuestra organización, ¿no? Por eso es un objetivo y ese objetivo nos permite llegar pues a la visión y es parte de la misión que tenemos como capítulo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es como que una tarea que tenemos que hacer dentro de nosotros o dentro de la organización, ¿no? Para llegar a un lugar. Ese es el objetivo. La meta es clara y es específica, ¿no? Hacer 8 cursos al año, ¿no? Esa es la meta. La meta es hacer 8 cursos, 8 capacitaciones, 8 conferencias al año. Esa es la meta, tan fría como tal. ¿Ok? Igual lo vamos a seguir viendo cuando veamos OKRs, no se preocupen, ¿no? Siempre, y eso es lo que pasa, ¿no? En muchas organizaciones es muy difícil entender o diseñar objetivos. Parece una tarea sencilla, pero eh, diseñar objetivos no es tan sencillo. ¿Okay? Entonces, ya conocemos objetivos, o un poco hemos hablado de los objetivos, lo vamos a seguir viendo, y conocemos de KPIs, ¿no? OKR, OKR, Objective Key Results, o resultados principales, objetivos. OKR es una metodología que te permite llevar eficientemente y de manera más colaborativa al objetivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de KPIs y nada más de gestión de indicadores, lo que está ocurriendo acá es de que al final cada vendedor tiene asignada una meta que fue impuesta por su jefe, ¿ok? Fue impuesta por su jefe, ¿no? Y él tiene que llegar a esa meta, porque le han dicho que tiene que llegar a esa meta. Y su jefe y el mismo colaborador, el mismo trabajador, trabaja incansablemente por llegar a esa meta. Esa es gestión de indicadores, ¿ok? Los OKR es una mezcla de la gestión de indicadores más algo que conocemos como el mindset de Agile, ¿no? Es ser ágiles dentro de la organización. Entonces acá se vienen ya conceptos involucrados del management 3.0, por ejemplo, conceptos de agilidad, de trabajo en equipo, ¿no? ¿Para qué? Para que esas metas o esos resultados claves, esos KPIs que estamos diseñando, sean alcanzados, pero trabajando en equipo, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que hablamos al inicio, ¿no? Si pudiera ser que todas las personas de una organización remaran en la misma dirección, podrías dominar cualquier industria, cualquier mercado, cualquier competencia en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, porque acá solamente estamos diseñando las metas que deberíamos tener o los objetivos claves que deberíamos tener para llegar a una meta y con eso llegar a un objetivo. Nada más, eso es muy frío. ¿Ok? Y es así como funcionan muchas empresas, ¿no? Acá es igual, ¿no? Es un poco frío, esos son los números, pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Gareca, ¿no? Trabaja con el equipo, trabajan en temas psicológicos, de salud, etcétera, ¿no? Tienen ciertas reglas, X y Z, ¿no? Para poder llegar a ese objetivo. Entonces trabajan en equipo. Entonces, y es ahí un poco donde va la definición de OKR, ¿no? Para entender los OKR,
hay que entender primero cómo nace una metodología de objetivos, ¿ok? Y Peter Drucker, que es el padre del management, por decirlo así, ¿no? Cuando uno lleva cursos de planeamiento estratégico, por ejemplo, y empieza a diseñar temas de objetivos, objetivos específicos, etcétera, todo lo que es planeamiento estratégico, siempre las referencias apuntan a Peter Drucker, ¿no? Entonces, él diseñó una metodología que se llama el MBO, ¿no? Que es gestión por objetivos, ¿no? El Management Business Object, gestión por objetivos. Entonces, la gestión por objetivos que diseñó Peter Drucker era así. Es un proceso de definir objetivos específicos dentro de una organización que la administración puede transmitir a los miembros de la organización y luego decidir cómo lograr cada objetivo en secuencia. Entonces, lo que él definió fue, yo como empresa, como organización, ¿no? Mi directorio o la dirección de la empresa, ¿no? Va a generar objetivos específicos, ¿no? Yo defino los objetivos, pero son los miembros de la organización, los miembros de la empresa, que me van a decir a mí o nos van a decir a los del directorio, ¿no? Cómo vamos a lograr cada objetivo de manera secuencial. Entonces, aquí ya es un trabajo un poco más colaborativo. ¿Por qué? Porque en este caso, la gerencia o el jefe o el director del departamento, ¿no? Define el objetivo, define la meta, define el KPI y define el objetivo del KPI y tú simplemente tienes que hacer lo que te están diciendo, ¿ok? Es muy relacionado a lo que se conoce como el Management 1.0 o el Management 2.0. En este caso, cuando ya la alta gerencia te dice, mira, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Esos son nuestros objetivos específicos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? Entonces, le dan la potestad a todos los miembros de la organización para que ellos, como ellos están en el día a día, en realidad ellos son los que saben cómo llegar a esos objetivos, ¿no? Y eso es lo que genera ese mayor dinamismo, mayor compromiso. ¿Por qué? Porque en el otro lado tú puedes decir, no, pero tú me has dicho que llegue a esa meta, pero esa meta es imposible. ¿Y por qué es imposible? No, porque yo soy en el día a día y sé que no se llega a esa meta. O yo sé que para llegar a esa meta tengo que hacer esto. Entonces, lo que hace Peter es que ustedes tomen la decisión de cómo lo hacemos, ¿no? Pero tenemos que llegar a esos objetivos específicos. Entonces, nace la gestión por objetivos y en este caso, Andy Grove, que es uno de los creadores en Intel, ¿no? En Intel nacen los OKRs o los OKRs, ¿ok? Entonces, ellos siempre han estado tratando de buscar gestión innovadora dentro de Intel. Entonces, él decía que casi no importa lo que sabes, la ejecución es lo que realmente tiene un valor, ¿no? Y con eso en mente se creó el sistema, un sistema bastante simple llamado objetivos y resultados clave, basado en la gestión de objetivos que hizo Peter Drucker. Lo que hizo Andy Grove fue, dijo, ok, tengo objetivos definidos por la alta gerencia, voy a desarrollar resultados clave que permitan llegar a esos objetivos, pero que estos resultados claves yo los pueda medir, ¿ok? El equipo o la organización o los miembros de la empresa seguían siendo los que definían cuáles iban a ser los resultados clave para llegar a los objetivos. Los empodera y les dice, ustedes definen los KPIs, ¿ok? Mientras que en Peter Drucker solamente te dice, mira, estos son los objetivos, tú dime cuáles son las actividades que voy a hacer para llegar a esos objetivos. Andy Grove nos dice, estos son mis objetivos, díganme cuáles son los resultados claves que necesitamos para poder llegar a esos objetivos. Ustedes tienen que diseñarlos. Entonces genera un mayor compromiso dentro de la organización y es así como en Intel empiezan a desarrollarlo. Pero no es Andy Grove quien lleva todo este concepto
de los OKR y lo hace popular, sino es John Doerr, que John trabajaba en Intel, vio cómo funcionaban los OKR, ¿no? Él trabajó muchos años en Intel y una vez que sale Intel, genera y empieza, ¿cómo decirlo así?, a evangelizar los conceptos de esta metodología, ¿no? En lo que se basa y en su bestseller, que es mide lo que importa, ¿no? Entonces John Doerr lo que hace es, se va a Google y le dice, mira Google, habla con los CEOs de Google, le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una metodología que puede hacer que ustedes sean más exitosos. Y les explica y les muestra cómo funcionan los OKR en Google, lo adaptan y rediseñan toda la organización y empiezan a trabajar con OKRs hasta el día de hoy. Bill Gates no lo hace en Microsoft porque digamos que Microsoft no tiene ese mindset de que tiene, por ejemplo, Google, o que ha tenido Amazon, o que tiene el equipo de Tesla, ¿no? Que es, digamos, muy innovador, ¿no? Digamos que Microsoft es un poco más gubernamental, pero sí lo toma como referencia para su fundación de Gates, para la fundación de Bill Gates, ¿no? Él lo toma como referencia y empiezan a implementar OKRs dentro de la fundación de Gates, ¿no? Claro, por él y su esposa. Entonces, y John Doerr, al hacer esto que funciona dentro de Google, pues simplemente él es ahora, digamos que es uno de los accionistas de Google y se encarga y se dedica simplemente a evangelizar, a explicar, a dar mentorías, a consultorías, etcétera, de cómo funciona todo esto, ¿no? Y eso es lo que se vuelve tan popular, creándose así incluso una certificación de OKR. Entonces, hay una certificación de OKRs, ¿ok? Entonces, los objetivos y resultados clave de OKR, ¿no? ¿Qué es o qué se refiere objetivos y resultados clave? Es una herramienta de gestión, ¿no? Claramente es de gestión porque está asociado a los objetivos y colaboración, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace entre el directorio o los, digamos, las personas responsables de la organización con los miembros de la organización, ¿no? En donde se establecen los objetivos, ¿no? De la organización, de los equipos y de los individuos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ya todos empiezan a manejar objetivos, ¿ok? Hay un objetivo claro a nivel de la organización, pero también empiezan a haber objetivos como que mucho más específicos en los equipos de trabajo. Provee un foco, ¿no? Digamos, genera un enfoque, incrementa transparencia, porque los OKRs, una de las principales claves de los OKRs es que todos conozcan de cómo se está avanzando dentro de la organización, ¿no? Y mejora el alineamiento entre qué, entre los objetivos, ¿no? Y los resultados claves o los KPIs que tenemos que lograr. Algunos datos estadísticos, ¿no? El 65% de los empleados no entienden completamente los objetivos de la organización o qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Porque no siempre hay, digamos, ese perfil de poder evangelizar o explicar o incluso llegar a adoptar los objetivos de la empresa. Muchos de nosotros cuando entramos a una empresa o a trabajar a cualquier lado, nos dan nuestros sitios, nos dicen, ¿sabes qué, Germán? Aquí vas a trabajar, ese es tu espacio de trabajo, ese es tu jefe, esos son tus equipos, tus miembros del equipo, ¿no? Y tienen que trabajar en ese proyecto. Viene tu coordinador del proyecto y te dice, ¿sabes qué, Germán? Mira, lo que vamos a hacer es esto. Reuniones del plan de trabajo, y se vuelve así, ¿no? Tu día a día. Trabajo, 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 trabajo. Y en ningún momento nadie te dice, mira, Germán, la empresa, sabes que la empresa se dedica, no sé, pues a servicios de consultoría, ¿no? Software factory, etcétera, pero no sabes cuáles son los objetivos que tiene la empresa, ¿no? Si la empresa, o sea, tú no sabes si la empresa busca tener más proyectos o busca tener mejor rentabilidad o incrementar el número de horas o busca innovar en
no sabemos nada, ¿no? Entonces, y no entendemos los objetivos, ¿por qué? Porque hay esa brecha, ¿no? La organización lo escribe, ¿no? Muchas veces se hacen los planes estratégicos, incluso a veces los planes estratégicos quedan grabados en un archivo o impresos en alguna carpeta y guardados ahí en el tiempo. Muchas veces cuando me ha tocado hacer trabajos en la maestría, por ejemplo, llevábamos un curso de planeamiento estratégico y las empresas no tenían su plan estratégico o decían dónde estará o simplemente no te lo puedo dar porque es confidencial, ¿no? Pero, o sea, el objetivo es que el plan estratégico no sea confidencial, sino que esté a disposición al menos de los miembros de la empresa o de la organización para que todos tengan claro cuáles son los objetivos que tienen que hacerse. El 40% de los CEOs globales mencionan que la falta de alineación es el mayor desafío para la ejecución de la estrategia, ¿no? Alinear tus objetivos con tu grupo de trabajo, con tu equipo de trabajo, no es sencillo. Esto requiere un mindset muy fuerte. Esto tiene que venir desde el dueño de la empresa y cambiar muchas cosas dentro de la organización. Por eso que OKR no solamente es medir cosas, sino es cambiar cómo hacemos las cosas dentro de la empresa o dentro de la organización. Es enganchar a la gente, que cada miembro de la empresa, cada miembro de la organización sienta como suyo que es parte de la empresa, ¿no? Como que la empresa es de uno mismo. Es como que el vigilante sepa que, por ejemplo, ¿no? Que su atención a las personas debe ser lo más cordial para que las personas no se vayan, porque hay un indicador de repente que está midiendo la deserción de clientes dentro de un periodo, ¿no? Entonces, alinear eso es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque muchas veces esto queda entre los gerentes, ¿no? Se hacen mesas de trabajo y todo lo demás, y se van a casas de campo, ¿no? Hacen todo un plan de los objetivos y todo ello, pero cuando ya van al día a día, pues la gente sigue haciendo sus cosas individualmente, ¿no? Entonces, tiene que ser un cambio muy radical, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas dentro de los objetivos y resultados clave? ¿No? Eso es un protocolo de colaboración. Repito, hay que trabajar en equipo. Si no se trabaja en equipo, es muy difícil que esto pues, pueda funcionar, ¿no? Para establecer los objetivos en empresas, equipos e individuos. Aquí, incluso los miembros de la organización pueden colaborar, no decidir, pero sí pueden colaborar en cuál debería ser un objetivo específico de toda la empresa. ¿Okay? Todos tienen voz y voto. O bueno, más que todo voz, ¿no? O sea, yo podría decirle al dueño de la empresa, ¿sabes qué? El objetivo debería ser apuntar, adoptar soluciones de cloud computing en la organización. O sea, ¿por qué el objetivo es adoptar soluciones de cloud computing? Ah, ya, porque si adopto cloud computing, reduzco compra o adquisición de licencias, equipos o servidores de la empresa, ¿no? Entonces hay una reducción de inversión, una reducción de gastos, incremento la innovación dentro de la organización, etcétera. Se empiezan a generar objetivos específicos, ¿no? Y dentro de cada objetivo específico, pues empiezo a tener resultados o actividades claves. La misma plataforma de despliegue que utilizaron, bueno, Google, Bill Gates para potenciar los rendimientos de forma de trabajo en diversos proyectos, ¿no? Esas son las prácticas que se ven. ¿Y cuáles son las reglas para John Doerr, no? Un objetivo debe responder, y eso es un poco la pregunta que había al inicio, no quedan claros los objetivos, ¿no? Un objetivo debe responder qué hay que lograr, o sea, qué quiero lograr, ¿no? Entonces, la meta de aprender OKR de repente no es una meta, sino es un objetivo. ¿Por qué? Porque quieres lograr aprender OKR. Si nos damos cuenta, aprender OKR no estamos midiendo, no le hemos puesto un número.
Entonces, no es una meta, es un objetivo. ¿Ok? ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero aprender OKR? ¿Cuál es mi meta? Certificarme por 40 horas en OKR. Esa es mi meta, ¿no? ¿Cómo me certifico? Tengo que tener tantas horas de estudio, llevar tal curso, aprobar tal examen, etc. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, el objetivo debe responder de qué hay que lograr. ¿Qué quiero lograr dentro de la empresa? ¿Qué quiero lograr dentro de la organización? ¿O qué quiero lograr dentro de mi área o mi unidad de negocio? ¿O qué quiero lograr yo como vendedor o como miembro de la organización? En tanto que los resultados clave, ¿no? Los KPI, son un marcador de referencia, ¿no? Siempre nos van diciendo, oye, esto está avanzando, no está avanzando, ¿no? Y son los que se monitorizan de cómo vamos a llegar a ese objetivo. Si mis resultados clave se van dando de acuerdo a lo que yo he planificado, definitivamente voy a llegar a mi objetivo. Si no se dan, pues no voy a poder llegar al objetivo. En otras palabras, los OKR sacan a relucir los objetivos clave, focalizan los esfuerzos y la coordinación y conectan operaciones diversas creando una unidad a toda la organización. Una de las cosas que no se ven aquí, el objetivo con los KPIs como que no son tan alineados, no necesariamente son directamente correlacionados, ¿no? Están más relacionados con la meta, ¿ok? En OKR, si llegamos a la esencia, no hablamos de metas ya, solamente tenemos objetivos y resultados clave, ¿no? Tenemos objetivos y resultados clave. Obviamente el resultado clave nace de un indicador, ¿no? Pero el objetivo está relacionado directamente con los resultados clave y eso me permite aplicar o saber directamente que si cumplo esos resultados, estoy llegando al objetivo. Los 4 superpoderes de los OKR es la concentración. ¿Por qué? La empresa debe enfocarse en objetivos puntuales. No podemos tener muchos objetivos porque no vamos a poder cumplir todos, ¿ok? Debemos enfocarnos en máximo 2 o 3 objetivos anuales, de preferencia 1 a 2 objetivos generales dentro de la organización. La cooperación es muy importante porque si no hay cooperación, pues todo esto simplemente va a ser una gestión de indicadores fría, ¿no? El seguimiento es vital. ¿Por qué? Porque tengo que saber constantemente cómo estoy yendo. ¿Para qué? Para saber qué acciones tengo que ir tomando en cuenta en cada uno de los trabajos o las actividades que estamos realizando. Y sobre todo es muy exigente. Trabajar en OKR, o sea, te hace que uno mismo se autoexija. O sea, no vas a tener ese escenario en el cual tu jefe te está diciendo, tienes que llegar a la meta, tienes que llegar a la meta, sino que tú mismo te estás exigiendo, oye, no estoy llegando a la meta, y yo mismo he puesto esa meta, ¿no? O sea, yo mismo he dicho que eso es lo que debería ser. Entonces, es una autoexigencia sobre todo, y una exigencia, es muy exigente dentro de todo el equipo, porque siempre estás teniendo un seguimiento constante, pero no es un seguimiento que alguien viene y te dice, oye, estás mal, estás bien, sino que uno mismo lo puede ver. ¿Y por qué lo puede ver? Porque en la cooperación sale a resultar que todos estos indicadores o todos estos resultados claves son de forma pública y cualquiera lo puede ver. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, ¿no? En OKR y la productividad es trabajar mejor para obtener mejores resultados. Cuando hablamos a nivel de métricas es
trabajo y estrategia enfocada en resultados, el OKR y el foco es enfocarse en los temas importantes para rendir mejor, y la visibilidad es ayuda a los líderes a conocer mejor cómo es la organización. Entonces, productividad, métricas, foco, visibilidad. Los objetivos no son la meta, son el camino, ¿no? El objetivo no es llegar a una meta, sino es el camino que debo seguir día a día, ¿no? Para poder llegar donde quiero llegar. Ahora, el OKR es bottom up, o sea, es de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo, ¿ok? Ese término hace referencia a que los OKRs no se imponen desde arriba, sino que es la propia persona quien establece sus propios objetivos y resultados clave, no es de abajo hacia arriba, pero siempre, obviamente, alineándose, ¿no? Con los OKRs del equipo y de la organización. Entonces, la organización siempre va a definir sus objetivos, ¿ok? No es que todos vamos a ir a definir los objetivos de la organización, no. Los dueños, el directorio, etcétera, definen los objetivos, el equipo de trabajo define los objetivos, ¿no? Y sus resultados clave, y yo individualmente defino mis objetivos y resultados clave para llegar al objetivo y llegar a los resultados clave de mi equipo de trabajo. La suma de llegar eh, los resultados clave de todos los equipos de trabajo van a permitir llegar a los resultados clave de toda la organización. ¿Okay? ¿Qué son los objetivos? ¿No? ¿Cómo puedo crear objetivos? Son inspiradores y significativos, ¿no? Sobre todo debe ser inspirador para que haya ese compromiso dentro de la organización. Son concretos y orientados a la acción. Oye, hay que hacer esto, vamos a hacer esto. Son anuales y trimestrales. El objetivo general es anual y los objetivos específicos son trimestrales, ¿no? Y eso me permite pues ir avanzando de poco en poco. Y si voy sumando objetivos cortos en 3 meses, pues estoy constantemente avanzando, ¿no? Esa es otra ventaja. Muchas veces los objetivos en la empresa, más que objetivos, son una visión, ¿no? Y no se llegan a trabajar correctamente. ¿Por qué? Porque tienen periodos muy grandes. Entonces, tus objetivos aquí en OKR son de periodos cortos, porque teniendo objetivos de periodos cortos, puedo crecer poco a poco y eso genera pues que la empresa o la organización pues incremente eh, su rentabilidad o su eficiencia dentro de la misma, ¿no? De 3 a 5 objetivos máximo por ciclo, no debería haber más específicos. Son de empresa, de equipo y de persona. Hay objetivos a nivel de empresa, objetivos a nivel de equipo y objetivos a manera individual. Público, siempre eso tiene que ser transparentado. El cumplimiento no va a ser al 100%. El cumplimiento siempre va a ser menor al 100%. Nunca, y hay que ser conscientes en esto, vamos a poder llegar al 100% de los objetivos. Entonces, por eso es que no hay una meta. ¿Se dan cuenta? No hay una meta, ¿no? Sabemos que no vamos a llegar al 100% del objetivo, pero sí sabemos que podemos llegar al 90%, al 85% o al 70%, ¿no? No es llegar al 100, pero siempre lo ideal es estar entre 85 y 90%, ¿ok? Y no está vinculado con la remuneración, ¿ok? ¿Por qué? Por lo mismo que no es una meta, no podría yo decir que cada vez que estoy logrando estos resultados clave de estos objetivos, debo tener un bono o una bonificación. No se trata de eso, ¿no? No se trata de que, ya, oye, este año hemos cumplido todos los resultados clave, ya pues mi bono de productividad. No es así, ¿no? Cumplir todos esos resultados clave es parte de nuestro trabajo dentro de la organización. Es nuestra responsabilidad llegar a tener esos resultados clave superados. No es para que yo diga, oye, ya he cumplido todos mis resultados clave, aumentame un sueldo. No es así, eso no funciona así. Un ejemplo, por ejemplo, es alcanzar el 75%
de las atenciones del centro de servicio desde el canal digital este 2021, ¿no? De 12% a 75%. Por ejemplo, ¿no? Ese es un objetivo, 75% de las atenciones del centro de servicio desde el canal digital, ¿no? Es una empresa que coloca un módulo de atención al cliente virtual, ¿no? Y lo que busca es que la mayor cantidad de atenciones pues se dé, en este caso, en esa modalidad o en ese canal online o digital, ¿no? Ese es su objetivo. Los resultados clave son un marcador de referencia y te permiten monitorizar cómo llegamos al objetivo. Los resultados clave son eficaces y tienen que ser específicos, establecerse en un marco temporal, deben ser muy agresivos, por eso es exigente, y al mismo tiempo realistas. O sea, yo no voy a decir, este mes voy a vender 40 o voy a aperturar 40 cuentas de ahorro, porque es imposible que yo llegue a tener 40 cuentas de ahorro en un mes, ¿no? Este mes voy a aperturar 15 cuentas de ahorro, ¿ok? Pero siempre hemos hecho 8, 9, por eso quiero llegar a tener 15. Es agresivo, pero también es realista. No vamos a llegar al 100%. No vamos a llegar a 16, a 17 cuentas. Llegaremos a 9, 10, 11 cuentas, ¿no? No llegamos a las 15 cuentas, pero apuntamos, ¿no? A crecer y si nos damos cuenta, estamos creciendo a lo que hemos ido en 9, en 10, en 8, ¿no? Entonces, eso es importante. Y obviamente tienen que ser completamente medibles y verificables, ¿no? Son KPI, son indicadores. Si no hay una cifra, no es un resultado claro. Tiene que haber un indicador, ¿no? Un resultado clave se cumple o no se cumple. O sea, pasé en ese caso esos 15 cuentas de ahorro, ¿sí o no? No, ok. Sí, excelente. Son específicos, realistas, factibles, verificables y medibles, tienen una línea base. Siempre la línea base es el histórico de lo que tenemos en la organización. Trimestrales, de 3 a 5 por cada objetivo. De empresa, equipo y persona, incluyen una cifra, un porcentaje o un sí o un no. Son públicos de manera transparente, ¿no? Automatizar el 50% de las solicitudes de activación y desactivación de cuentas de los sistemas core en menos de 2 horas, ¿no? Es un resultado clave. Es medible, ¿ok? Es medible y tiene una meta, 50%. Puedo llegar antes del 50%, puedo llegar, ahorita estoy en 3%, mira, ahorita estoy haciendo 3% de solicitudes, ¿no? En ese caso mi resultado clave es llegar a 50. Voy a crecer, ¿no? Voy a crecer, pero no voy a llegar al 100%. Y sí, es correcto, está orientado a la misión y a la visión. Y obviamente todo eso está en un plan estratégico. Es complejo, depende en realidad. Ahorita en los casos que vamos a ver, de repente no es tan complejo. Hacer un plan estratégico es muy complejo, eso sí. Y es por eso que son los dueños o el directorio que nos tienen que traer ya los objetivos hechos, ¿no? Ellos se encargan de esa parte. Ellos tienen que hacer obviamente un plan estratégico con mesas de trabajo de varios días, semanas, con consultorías y todo, y definir cuáles son los objetivos que ellos necesitan. Entonces, después que ellos han hecho todo el plan estratégico, vienen con todo el equipo y dicen, ¿saben qué? Estos son los objetivos que necesitamos lograr este año, ¿no? Entonces, a partir de ahí recién empezamos a trabajar nosotros, ¿no? Pero no es que todos vamos a hacer el plan estratégico, no. Eso ya tiene que haber estado predefinido antes de empezar a hacer los OKRs, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico ya para ir terminando. Un objetivo, mejorar la experiencia del cliente en nuestra web, ¿no? Eso es un objetivo.
mejorar la experiencia del cliente en nuestra web. Un resultado clave, reducir en un 10% el tiempo de carga de la web, ¿no? Reducir, si ahorita la página de repente demora 5 segundos, ¿no? En cargar, entonces yo debería haciendo optimizaciones dentro de mi servidor web, etcétera, ¿no? Reducirlo a un 10%. Entonces, ahí se generan varias actividades que tiene que hacer el equipo, ¿no? Y el equipo dirá, sí, nosotros creemos que podemos reducir en un 10% el tiempo de carga en la web. Eso es un compromiso, ¿no? Entonces es un resultado clave. Reducir un 50% el número de errores en la web, ¿no? Sí, mira que cada vez que el cliente le da clic aquí y le da clic acá, sale un error, ¿no? Entonces, tenemos actualmente pues 100 errores reportados por mes, ¿no? Entonces, queremos reducirlo en un 50%. Aumentar el tiempo de uso de la web en un 10%, ¿no? Nuestro tiempo promedio de uso en la web, y para eso hay herramientas de monitoreo, ¿no? Te dicen que es de, no sé, pues de cada usuario promedio está utilizando la web 5 minutos, ¿no? El 10% es 5 minutos con 30 segundos, ¿no? Por ahí 25 segundos, algo así. Entonces, para lograr el objetivo de mejorar la experiencia del cliente en nuestra web, tienen que cumplirse los 3 resultados claves. Si yo reduzco el tiempo de carga, si yo reduzco el número de errores y si yo genero que haya un mayor tiempo de uso, ¿no? Para mí, tener esos 3 resultados claves indican que he mejorado la experiencia del cliente en nuestra web. Entonces, estoy logrando medir el objetivo, ¿no? A través de 3 resultados claves, estoy logrando saber que si yo reduzco la carga, el tiempo de carga, si yo reduzco los errores y si yo aumento el tiempo de uso, estoy mejorando la experiencia del cliente. En realidad, herramientas para poder establecer KPIs y OKRs, herramientas como tal, puedes usar un Excel, ¿no? Sin ningún problema. Pero si quieres ir un poco más allá, ¿no? De tener un Excel, podrías, digamos, llevarlo a un escenario de una herramienta de analítica, ¿no? Tipo Power BI, ClickView, Tableau, ¿no? Entonces, yo lo vería de esa forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el ministerio eh, utilizamos simplemente Excel, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un indicador, ¿no? Y esto es un objetivo. Eso es un objetivo general y aquí sabemos de qué se refiere ese objetivo, ¿no? Sus limitaciones, sus valores, su programación de metas, ¿no? Entonces, tenemos objetivos estratégicos, ¿no? Y los resultados claves están asociados a indicadores dentro de ya unidades organizativas, ¿no? Ese es un pilar, ¿no? Y ese pilar tiene un indicador. El índice de apertura comercial en base a exportación. Entonces, aquí tiene 2 indicadores, ¿no? Entonces, yo sé que esos 2 resultados clave van a generar que yo llegue a este objetivo estratégico número 1, ¿no? Y cada uno de estos pilares tiene líneas de acción. En este caso tiene 2 indicadores de líneas de acción y yo sé que si yo cumplo esas 2 líneas de acción, voy a llegar a cumplir ese pilar, por ejemplo. Y solamente estoy usando Excel, ¿no? Entonces, más, digamos que el trabajo aquí es saber cómo escribir, declarar o diseñar estos objetivos, ¿no? Más que herramientas tecnológicas. Ya en la parte de visualización, si lo queremos llamar así,
¿no? Obviamente hay un trabajo más técnico en el cual ya todo lo que tú tienes prescrito en ese caso, en algún Excel o un Word, lo que necesites, ¿no? Lo puedes llevar a un dashboard, ¿no? Y ya esto es como, por ejemplo, se pueden monitorear los objetivos estratégicos. Entonces, ya aquí eso es lo que se implementa, ¿no? Para que el equipo pues pueda ver cómo va el avance, ¿no? De sus diferentes indicadores o de sus diferentes resultados clave. Eso está hecho en Power BI, por ejemplo. Entonces, el seguimiento del Plan Estratégico Nacional Exportador, ¿no? Entonces, tengo objetivos, objetivo estratégico, un indicador, y cómo va avanzando mi indicador. Pero todo esto previamente ha sido diseñado o definido, ¿no? En fichas de indicadores. Que ese es, digamos, el trabajo inicial, ¿no? Si es que no tenemos el trabajo inicial de haber construido estos OKRs, eh, digamos, de esta manera, pues por más herramientas excelentes que tengamos, pues va a ser muy, muy difícil. Eso es lo primero, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ¿no? Obtener el puntaje de satisfacción de los empleados más alto históricamente. Entonces, ese es un objetivo, ¿no? Saber que mis empleados están satisfechos dentro de la organización. Y ese objetivo está basado en tres resultados claves. Cada gerente inicia ciclos de retroalimentación bidireccionales continuos por trimestre. No, eso se refiere a que, ¿saben qué es lo bueno que hemos hecho? Una reunión retrospectiva, ¿no? Eso hemos hecho bien, eso hemos hecho mal, ¿no? Las actividades de engagement se duplican, quiere decir que hay más actividades de colaboración en equipos de trabajo, ¿no? Digamos, confraternidad o espacios para poder colaborar de manera más dinámica, ¿no? Y la tasa de satisfacción va de 8 a más, ¿no? Entonces, constantemente estoy midiendo, ¿no? Mis niveles de satisfacción dentro del trabajo, o cada 3 meses lo puedo hacer, ¿no? Y eso me va a permitir ver si el primer trimestre voy más de 8 o menos de 8, ¿no? Está bien, no está bien. Eso, y al final, si yo cumplo esos tres resultados, he llegado al objetivo. Entonces, se dan cuenta que aquí no hay metas, ¿no? Como tal, o digamos, una meta tan fría, ¿no? Entonces, aquí son más resultados clave, que es un KPI, ¿no? Que esos KPI sí son medibles, ¿no? Eh, y de esa forma puedo yo trabajar con OKR. Obviamente, esto es algo que es bastante amplio, como les decía en un inicio, ¿no? Esto es algo que hay que trabajar, digamos, de diferentes puntos. Hay que trabajar temas de mindset, de temas de management 3.0, de temas de agilidad, temas de colaboración y grupo de trabajo, temas de planeamiento estratégico, temas de indicadores, ¿no? Pero se pueden ir aplicando poco a poco, ¿no? Dentro de nuestro día a día, y eso es algo que permite pues que las empresas lleguen eficientemente a sus objetivos. Si se dan cuenta, son objetivos muy claros, son objetivos que si los logramos llevar poco a poco y vamos avanzando, pues estamos avanzando en pequeños tramos, que eso es lo que nos va a permitir pues llegar a posicionarnos dentro de nuestro ecosistema como organización, ¿no? Y sobre todo es algo que nos va a permitir pues mejorar o crecer, ¿no? Como organización. Entonces, eh, igual cualquier duda que tengan, consulta, ¿no? Saben que pueden contactarme aquí a mi LinkedIn, pueden hacerlo ahí sin ningún problema, para poder ayudarlos, ¿no? A través de nuestro fanpage también del capítulo, ahí siempre estamos compartiendo este tipo de eventos que estamos organizando, ¿no? Y darle las gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. No se olviden que pueden
registrarse si es que desean adquirir el certificado de la conferencia, ¿no? Y no sé si es que hay alguna pregunta adicional o algunas consultas por ahí que quisieran tener. Ok, igual los invito, el 12 de febrero también vamos a tener una segunda conferencia, pero esta es un poquito más técnica. Vamos a hablar sobre Internet de las Cosas, IoT, con el ingeniero Néstor Sencho, que es ingeniero electrónico, él trabaja en la ciudad de Lima, tiene ya muchos años especializándose en ese tema de Internet de las Cosas, y que se está asociado también a los temas de indicadores, más que de OKRs, ahí sí es más asociado a indicadores, porque al final el Internet de las Cosas lo que te permite es pues capturar datos de diferentes sensores, ¿no? Y todos esos datos al final los puedes tú centralizar y generar dashboards y poder ver casi en tiempo real cómo están tus diferentes dispositivos, digámoslo así, digitales dentro de tu empresa o dentro de tus edificios, ¿no? Entonces es un tema muy, muy interesante, y los invitamos a que puedan participar en esa sesión, ¿no? El sábado 12 de febrero, igual a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y nuevamente, a nombre del capítulo industrial y sistemas, pues agradecerles la oportunidad de poder compartir con nosotros el día de hoy, y esperamos poder seguir contando con su presencia en los siguientes eventos. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Un gusto.